Le voy a recordar el nombre de la enseñanza en el día de hoy. Mordidos por la serpiente, salvados por Cristo. Y cuando nosotros pensamos en ello, entonces nos damos cuenta que la Escritura realmente está reafirmando o afirmando que no hay ninguna obra que nos pueda llevar a nosotros a ser salvos. Romanos capítulo 3, versículo 20, que estuvimos mencionando en la lectura en el intermedio de los cánticos, nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Pero también Pablo en Romanos capítulo 4 nos dice que es solamente por la obra de Cristo. Si usted me acompaña ya un momento, en Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, observa lo que Pablo declara. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, a quien que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra o para nuestra justificación. Entonces realmente nosotros tenemos que mirar bien detalladamente eso y, como hacemos énfasis, tratar de cuidarnos realmente nosotros como cristianos de no descansar en ninguna obra en nuestras vidas, ni la más mínima posibilidad de que nosotros vayamos a confiar en algo. Una ofrenda, una buena actitud, un buen deseo. Todo eso está bien, un buen esposo, un buen padre, todo eso puede estar bien, pero realmente nosotros no descansamos absolutamente en nada de eso. O que yo soy un buen lector de la Biblia y me gusta leerla todos los días, o que yo oro desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana y todos los días hago 5 horas diarias de oración. Realmente puede ser peligroso porque me está llevando a confiar en las obras. No, pueda que haga eso y no está mal, pero eso solamente es el resultado de lo que Dios había preparado de antemano para que yo anduviese en eso. Pero no me puedo sentir justo o más fiel o un mejor cristiano que otros. Y entonces, como estoy aquí parado y los miro a todos ustedes acá como por encima, entonces yo, ¿sí ven? O sea, como que yo soy mejor que ustedes. No, realmente sería muy peligroso llegar a confiar en eso. Y lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo acá, entrando ahí, con Nicodemo, tengamos en cuenta que le está hablando a un incrédulo, a un apóstata, a un hombre religioso. Y lo que Jesús quiere es llevar a este hombre precisamente al conocimiento de la verdad, ¿sí? Porque, como lo he mencionado, 3 veces le dice, de cierto, te digo. Y en referencia a la obra de salvación hecha por Dios, le muestra que es sin intervención humana. Y por eso, a partir del versículo 11 hasta el versículo 21, si usted observa en lo que hoy estamos estudiando, el domingo pasado y nuestro Señor Jesucristo entra como en un monólogo, o como en un monólogo no, en un monólogo, ¿cierto? Entra en un monólogo para explicarle a este pecador incrédulo que, como Moisés en Números 21 levantó la serpiente para que los israelitas fueran sanados de las mordidas de las serpientes, asimismo nuestro Señor Jesucristo tiene que ser levantado en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que pueda recibir perdón de pecados y tenga vida eterna, ¿sí? Pero el punto acá, que claramente lo describe, porque ustedes lo pueden ver ahí en los versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y claro que sí, encontramos aquí, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Y esto es importante. Pero sin embargo, ese creer es muy diferente a tener algún tipo de conocimiento intelectual o una información acerca de Jesús. Como pastor, mi preocupación es que cada persona que viene a un lugar como estos no tenga ese tipo de conocimiento intelectual o ese tipo de cierta información, que puede tal vez decir, bueno, sí, yo he oído hablar de Jesús, yo voy a la iglesia, yo me congrego y sé lo que Jesús ha hecho y todo eso, pero ese es un tipo de información.
Pero a este creer tiene una mayor profundidad. Ahora, ¿dónde acá encontramos un peligro? ¿Cuál es ese peligro? Quiero que usted observe que en el versículo 14, cuando Juan está escribiendo, o nuestro Señor Jesucristo, perdón, está diciendo ahí en el monólogo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y nos dice eso en Números capítulo 21. Recordando un poco, fue cuando realmente el pueblo había desobedecido a Dios, estaba murmurando contra Dios, estaba renegando contra Dios, y Dios, para castigarlos, mandó serpientes que mordían a los israelitas. Muchos murieron, el pueblo estaba muriendo, y entonces Moisés le dice al Señor, bueno, el pueblo está muriendo, y el Señor le dice, bueno, ve y hazte una serpiente en bronce y levántala, y todo aquel que sea mordido por la serpiente, entonces, por las serpientes, entonces, que mire y será sanado. Ya estuvimos hablando hace 8 días de eso. Pero aquí hay un problema. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿sí? E inescrutable. Lastimosamente, hay un gravísimo problema. Todo lo volvemos idolatría. Usted y yo, nuestra intención es ser idólatras. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y usted y yo fabricamos ídolos a todo momento. Solamente bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo y en el estudio constante y permanente de la palabra y la meditación, acabamos esos ídolos y entendemos bajo el poder del Espíritu Santo que no lo debemos hacer. Pero el pueblo de Israel cometió un gravísimo pecado. Acompáñame a 2 de Reyes, capítulo 18, por favor, para que te des cuenta de la profundidad de la desobediencia del ser humano. Por supuesto que acá son los israelitas y usted dirá, estos israelitas son terribles. Pero esos israelitas reflejan lo que usted y yo somos sin Cristo Jesús. Y en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4, observa lo que nos dice la Escritura. Voy a leerlo desde el versículo 1 para que tengamos un poquito de contexto. En el año 3 de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Y observa el versículo 4. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos, ¿qué? La serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas quemaban incienso y la llamaban Neustán. 700 años después de que Dios le había dado esa orden a Moisés, los israelitas habían convertido en idolatría y le rendían tributo. ¿Sabes una cosa? Nosotros podemos decir, y la gente puede tener un concepto y un conocimiento de Jesucristo, pero no tener a Jesucristo como verdaderamente Señor, sino como un ídolo. Nosotros podemos tener a Jesús como un ídolo y eso es peligroso, porque nuestro corazón se inclina hacia Él y vivimos a toda hora es como para que Él trabaje en favor nuestro. ¿Por qué? Porque es la condición caída del ser humano. El hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados y como resultado del pecado que mora en él, entonces siempre se va a inclinar hacia lo malo. Solo Dios en su gracia y misericordia ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que, como lo dice la Escritura, todo aquel que ponga su esperanza en Él tenga vida eterna. Sin embargo, iglesia, el hombre natural ha pervertido, como ya lo he mencionado, la obra de Dios, ha cambiado la claridad de un texto como este para complacer la pecaminosidad de los perdidos. A la gente no le gusta escuchar una enseñanza donde empecemos a mencionar que la salvación solo viene de Dios, solo viene de lo alto, que Él la concede, que no hay manera de que nosotros traigamos o llevemos a alguien a la salvación, sino que solamente Dios es el que la concede. Y a la luz de este texto que vamos a estar estudiando, vamos a ver 4 realidades con respecto al Evangelio de Dios. 4 realidades. Y vamos a ver solamente el versículo 16. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y acompáñame ahí, por favor, en la lectura de este pasaje, pero quiero que lo leamos desde el versículo 11, por favor.
En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, capítulo 3, versículo 11 estoy leyendo. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñame un momento en oración, por favor. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Nuestro ruego y nuestro clamor es que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos del corazón sean abiertos y que nosotros podamos ver, Señor, la verdad de una exposición de estas tan maravillosa, en esa declaración de que tú enviaste a tu Hijo para redimir los pecados de todo aquel que en Él cree, de todo aquel que pone su esperanza en el Señor. Que nosotros podamos honrarte, temerte y glorificarte en esta mañana en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la primera realidad que podemos encontrar acá es el mensaje o el recado, si hablamos en términos. No sé si usted conoce la palabra recado. Le mandaron un recado. Hoy en día se utiliza la palabra mensaje. Pero vamos a mirar ahí precisamente, y ese mensaje comienza en los versículos 2 y 3. Todo está ahí en el contexto. Lo he mencionado ya. Cuando Nicodemo viene y le dice a Jesús que él viene de Dios, pero Jesús le contesta: debes nacer de nuevo, debes nacer de nuevo. No puedes decir que conoces el reino de los cielos, no puedes decir que entiendes lo que es toda la vida eterna si tú no naces de nuevo. Y Cristo le dice estas palabras que terminan siendo fuertes, porque el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: estás muerto, estás muerto. Y yo no sé si tú te has atrevido a decirle a una persona: tú estás muerto espiritualmente, tú no tienes comunión con Dios. Hay gente que se molesta, pero es una verdad. La Biblia dice que nadie, ninguna oración llega si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única oración que llega al Padre, diferente a que sea por el medio de nuestro Señor Jesucristo, es la oración de clamor, de decir: Señor, por favor, sálvame. Señor, por favor, muéstrame a tu Hijo Jesucristo. Esa es la oración que puede llegar desde una persona que no ha sido regenerada. Pero no hay otra, porque no hay comunión realmente, y la Biblia nos lo muestra. Que nosotros no lo queramos aceptar es otra cosa, pero la Biblia nos muestra que la comunión con el hombre está rota por el pecado desde Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es: estás muerto. ¿Y sabes cómo estás muerto? Estás tan muerto como los israelitas en la época de Moisés con la serpiente. Pero también le dice: pero si crees, vas a ver el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Entonces aquí está el mensaje, y lo encontramos ahí en el versículo 16, y el versículo 16 es la afirmación de lo que el Señor Jesucristo ya ha dicho en el 14 y 15, y es interesante. Y quiero que mires el texto, porque el texto dice: porque de tal manera amó Dios. Y ese es el mensaje. Lo que nos está diciendo esa palabra ¿por qué? Porque de tal manera es la palabra gar, que es el motivo, es motivo. Y el motivo es lo que está mencionando precisamente entre el versículo 14 y 15. Es decir, para que el Hijo de Dios, para que el Hijo del hombre sea levantado como manifestación del amor de Dios. Y yo creo que esta es una parte fundamental, iglesia,
porque nosotros debemos ser hombres y mujeres que entendemos el Evangelio y que tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que buscar siempre el motivo, la ocasión para hablar el Evangelio. Ya que nos escuchen o nos presten atención, eso ya es otra cosa. Pero realmente recuerda que a Dios le compete el salvar a quien Él quiere. Pero yo tengo que ser una persona que predique el Evangelio. Y aquí está el motivo. Yo tengo que hablar de Jesús que ha sido levantado para que todo el que quiera poner su esperanza en Él, para que todo el que quiera poner su confianza en Él, entonces le mire precisamente para ver que el amor de Dios está ahí. Mucha gente habla del amor de Dios, pero la gente no conoce el amor de Dios. La gente cree que el amor de Dios son las expresiones de cariño, la atención, la delicadeza, pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios nos está anunciando y a gritos que Dios precisamente ha enviado a su Hijo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Observa que el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, un mundo que está perdido. Y aquí encontramos una controversia en esta porción, en esta sola primera parte del texto bíblico, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y encontramos una controversia. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios ama a todas las personas en el mundo. Y eso no es verdad. No, eso no es lo que es. Por eso no tiene sentido un libro que anda por ahí rodando. O cuando la gente sale a la calle y le dice, oye, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Sí? Y entonces la gente cree que sí, que es así, que Dios tiene un plan para mi vida. Y esa es la manera de presentar el Evangelio. Es decir, para las personas. Y entonces vamos y le decimos a las personas, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cómo sabes que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Por qué presentas a Dios como si fuera verdad que Dios tiene un plan para la vida de las personas? No, no, no. La realidad es más compleja, iglesia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Un Dios que expresa su amor hacia toda su creación, hacia todo el mundo, y por eso la palabra cosmos que aparece ahí en el griego. De tal manera amó Dios al cosmos. ¿Sí? Pero es la gracia común la que nosotros muchas veces confundimos. ¿Cuál gracia común? La que extiende a todas las personas. Que salga el sol. El sol sale para buenos y para malos, para justos y pecadores. Tenemos el aire está para todas las personas. Dios extiende su provisión aún para personas que no lo conocen y les extiende el alimento. Esa es la gracia común realmente. Pero cuando nosotros miramos acá, la expresión nos está marcando algo completamente diferente. Es una frase que engaña en el sentido de una mala interpretación. ¿Por qué? Porque si usted mira en el Salmo 11, versículo 5, dice que el Señor prueba al justo y al impío. Su alma aborrece al que ama la violencia. Es decir, nos deja ver que Dios no ama a todo el mundo, sino que al impío va a descargar toda su ira sobre él. En Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice que hay hijos de ira. Es decir, donde Dios está siendo paciente, pero su ira va a ser descargada sobre todo aquellos que están como hijos de ira. No está diciendo que Dios odia al impío, que es otra manifestación que la gente tiene. Dios odia la condición en la que el ser humano se encuentra. Sí, claro que sí. Y quiere que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, crean, se arrepientan y sean salvos. Y por eso está ofreciendo a su Hijo a que lo conozcan a Él. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, claramente en el versículo, en el contexto inmediato, tú lo puedes ver ahí en el versículo 18, observa que dice, el que cree en Él no es condenado. Ya hay una declaración de una seguridad de que el que cree precisamente en el Hijo que ha sido levantado, en el Hijo unigénito, como nos lo dice el versículo 16, el que cree en Él no es condenado. Pero encontramos el contraste, el que no cree ya ha sido condenado. Ya hay una declaración de condenación.
Es decir, la humanidad está bajo condenación. Toda la humanidad está bajo la condenación que Dios ha declarado, como nos lo dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, realmente lo que nos está diciendo el versículo 18 es que sí hay unas personas que están en condenación. ¿Por qué? Porque no han creído. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, hay unas personas que están para condenación, que Dios las ha dejado en su estado natural. No ha extendido su gracia ahí. Entonces es muy peligroso llegar a decir nosotros de que Dios tiene un plan para tu vida. No, no es así. Si tú miras ahí en Juan capítulo 3, versículo 36, el último versículo observa que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es la ira de Dios realmente la que permanece sobre las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Por el contrario, lo que nos deja ver acá es que Dios ama al creyente de manera especial. Y esa es la diferencia con el hombre natural. Y tal vez no nos guste, tal vez no nos parezca, pero Dios realmente sí deja ver su amor para con el creyente, para con el que le ha concedido su gracia, pero completamente diferente al hombre natural. No podemos afirmar que el hombre natural es amado por Dios. Ve un momento, por favor, a Juan capítulo 17, versículo 23, y te darás cuenta lo que nos dice la Escritura en Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Y nos dice la palabra del Señor: yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Es decir, el amor de Dios por su Hijo Jesucristo es el mismo amor que Dios ha manifestado para con nosotros. ¡Qué impresionante! ¡Wow! ¡Qué manera como la que Dios me ama! ¿Es un amor eterno? ¿Es un amor inquebrantable? Nunca, escúchalo bien, si soy un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, nunca me dejará y me llevará hasta el final la obra que Él ha empezado en mí como creyente. Como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, si Dios me salvó, Dios me va a llevar. Y me va a llevar hasta el final, en medio de las dificultades, en medio de situaciones adversas, en medio de cualquier momento. Conocemos la doctrina de la preservación. Dios me preserva. No es que yo me vaya a quedar en la mitad del camino. Habrá unos que se queden y al final nos daremos cuenta que no eran del Señor. Pero sabes una cosa, cuando yo entiendo esto, entiendo que mi hermano y mi hermana están en la misma situación. Eso es comprender el amor de Dios. Y la lucha por llegar juntos hasta el final, que es la preservación de los, que es el quinto punto en el tulip, que conocemos que es la perseverancia de los santos. Que los santos perseveran no para ser salvos, sino porque son salvos. Es un amor, como ya lo mencioné, inquebrantable, que nunca me dejará. Es un amor ágape. ¿Y qué es el amor ágape? Es un amor sacrificial, que busca lo mejor para mí. Eso es. Sabemos que al no creyente no lo ama así. O de lo contrario, iglesia, presta la atención, lo salvaría. Si Dios ama a alguien, lo va a salvar. Si Dios no expresa su amor sobre esa persona, no lo va a salvar. Y esto puede sonar muy duro, pero es la verdad del Evangelio. Él salva a quien Él quiere. Él extiende su gracia a quien Él quiere. Por eso lo mencioné, un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, como lo hemos estudiado desde el capítulo 1. Es un amor, es un nacimiento que solo proviene de Dios, de su obra soberana.
Y lo que tenemos que ver es que el impío necesita arrepentirse, el impío necesita postrarse a los pies de Cristo y reconocer que solo en Él hay perdón de pecados, que solo en Él hay redención y que solo en Él hay vida eterna. Y ahí, mis amados, es cuando estamos hablando de Juan capítulo 20, versículo 31, cuando Juan declara: estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Qué tienen que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Entonces, si se escribió, hay que prestarle atención, iglesia. Si se escribió realmente, nosotros debemos ser las personas que prestamos atención a las cosas. No somos personas que venimos y nos sentamos y simplemente estamos ahí escuchando una conversación o a alguien que estás poniendo, pero no prestamos atención. No, debe haber cuidado con eso. De entender, el mensaje es que Dios ha ofrecido a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que el hombre realmente pueda mirarlo a Él, poner su confianza, poner su esperanza y así ser salvo, ser perdonado de la condenación del pecado. Eso es lo que Dios ha hecho y eso es lo que nos está diciendo acá. Y como lo mencionaba en el versículo 16 en la primera parte, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, es el mensaje. Claro, Dios ha levantado a su Hijo Jesucristo. Lo ha levantado de la manera similar como cuando Moisés con la serpiente. Pero estos lo miraban para ser sanados físicamente. Nosotros, el hombre debe mirar a Cristo para ser perdonado de toda su maldad y de la condenación eterna. Y esto nos conecta con el segundo aspecto aquí, la segunda verdad más bien, y es el regalo. Hay un regalo, y obsérvalo ahí, que dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué ha dado a su Hijo unigénito? Ok, ¿y de qué está hablando ahí? ¿Qué significa eso? ¿Es un regalo? Ha dado a su Hijo unigénito. Ese regalo es su único Hijo. Y tal vez nosotros decimos, bueno, yo me sé ese versículo de memoria, yo ya lo mencioné. El mundo es el versículo más escuchado, como lo dijo Martín Lutero. Usted puede dar por sentado que ya, usted tiene una exposición de esto. Pero sabes una cosa, cuando la palabra de Dios nos está declarando que Él dio a su Hijo unigénito, nos muestra precisamente similar a lo que pasó en Génesis 22:2. Cuando Abraham lleva a su hijo Isaac y Dios le pide que lo sacrifique. Y Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. Es decir, este hombre entiende que es Dios y Dios ha ordenado y Dios hará de manera perfecta como bien lo cree él. Y la connotación aquí precisamente es entender que Dios nos, por mí, por un pecador, ha entregado, por sus hijos amados, ¿sí?, a quienes Él ha amado, ha entregado a su unigénito. Isaac era el único hijo de Abraham, lo conocemos bien, pero Dios ha regalado, escúchalo bien, Dios nos ha regalado a su Hijo eterno, al eterno que estaba sentado junto a Él, ¿sí?, al que era su Hijo desde antes de la encarnación, es decir, no Jesucristo, el que nació de una virgen, sí, hablándolo como si fuera un comienzo, sino el que estaba antes de haber encarnado, que es Cristo. Ese Hijo amado es el que Dios nos ha dado. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 32, si tú me acompañas allá, en Romanos capítulo 8, versículo 32, observa que la declaración que Pablo está haciendo. El que no negó ni a su propio Hijo, dice Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Puedes preguntarte esto? O cuestionarte esto más bien. No, cuestionarte no. Si Dios entregó a su Hijo, ¿qué es lo máximo? ¡Wow! Entonces, Él lo hará por mí, conforme al designio de su voluntad. Es el cumplimiento de que Dios envía a un Salvador. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 6, versículo 5. Observa que nos dice: cuando Jesús alzó los ojos y vio
una gran multitud venía hacia él, él dijo a Felipe, ¿a dónde compraremos pan para que coman? Eso siempre en su misericordia, en su bondad. Es el amor de Dios. Es lo mismo que Juan capítulo 17, acompáñame allá por favor, pero en el versículo, tomémoslo desde el 1. Juan 17:1 dice, o no, sí, desde el 1 en la parte B dice, Padre, el Señor Jesucristo está orando con el Padre Celestial y le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que, ¿qué? Les has dado. Es decir, el Padre le entregó al Hijo todos los que Él amó desde el pasado eterno. Esto nos rompe nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que Él nos dé vida eterna. Eso es algo precioso, es algo maravilloso. Es el mismo contexto que está dando en este caso a su propio Hijo en paralelo con Juan 3:16. Es decir, significa que nosotros le pertenecemos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando en plural, pero no puedo afirmar que toda la audiencia que está aquí le pertenece al Señor. Eso es algo que es personal, algo que usted mismo tiene que saber. Algo como lo que Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe verdadera. Yo no estoy sacando a nadie realmente, ni le estoy diciendo tú eres salvo o tú no eres salvo, no. Eso usted mismo lo debe saber a la luz de la Escritura. Tener una certeza de salvación, una seguridad de salvación. Si su esperanza verdaderamente ha sido puesta en Jesucristo. El Padre nos creó para darnos como esposa a su Hijo, es decir, la iglesia del Señor. La Biblia nos dice que somos la esposa, escúchalo bien, la esposa de su Hijo. Él nos escogió desde el pasado eterno para que como una sola unidad, como iglesia, como cuerpo, nos presenta como la esposa para su Hijo. Y el Padre, escúchalo bien, nos da a su Hijo como esposo. ¡Qué privilegio! ¿Tenía la obligación de darnos a su Hijo? Claro que no. No tenía la obligación de darnos a su Hijo. Pero está diciendo que el Hijo, que Él nos da a su Hijo, su unigénito, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, nos la va a dar como esposo de la iglesia. ¡Qué tremendo es esto, iglesia! En Efesios capítulo 5, usted recordará que Pablo dice que Cristo dio su vida por nosotros, su esposa. Eso es algo increíble, algo que nosotros todavía no entendemos. Le exigimos a los demás que no tienen amor, que hablen de amor, que vivan. Uy, no, es que este no tiene amor. Y ni siquiera estamos pensando en la manera como Dios ha amado a su iglesia, al punto en que Cristo dio su vida por nosotros, su esposa. Eso es algo increíble, es algo increíble. Sin embargo, nosotros nos sentimos más como iglesia, pero sin entender realmente la preciosura de una exposición de estas, o de una declaración más bien, en que nos dio a su Hijo unigénito. Es el regalo más grande de parte de Dios. El Padre nos ha dado a su propio Hijo. Y es ahí cuando podemos ver que dice, de tal manera amó. La manera como Dios me amó es entregando a su Hijo. La manera como Dios me amó es enviando a su Hijo a salvarme, a redimirme de mi pecado, de toda mi maldad. Esa es la manera como Dios me ama. Por eso decimos que no ama a todo el mundo. Por eso decimos que es un regalo solamente para los amados por Dios, para los escogidos. Y aquí encontramos la tercera verdad. Y es el requisito, hay un requisito. Ahí en el texto bíblico. Obsérvalo. Y es que dice, para que todo aquel que cree en Él. Para que todo aquel que cree en Él. Pero déjame recordarte que todo aquel que cree en Él no significa que todo el que ha escuchado hablar de Jesús o tiene un conocimiento intelectual de Jesús, entonces cree en Él. No, no, no. Aquí hay una gran diferencia. ¿Qué significa para que todo aquel? Y aquí podríamos hacer una pregunta, iglesia. ¿Quién? ¿Quién? Y observa que el mismo texto nos da la respuesta en la declaración del Señor Jesús cuando Él dice, todo aquel. Todo aquel. Ajá. ¿Quiénes? Bueno, aquellos
Y aquí encontramos una intención. ¿Cuál es la intención? La intención es señalar la intervención universal para que todo aquel que en Él crea, ¿sí? Es decir, no hay un prerequisito, el que lo escucha, el que cree, el que se humilla, el que se arrepiente a los pies de Jesús, el que reconoce que es un pecador, el que declara que necesita de un Salvador porque no se puede salvar a sí mismo. Ese es aquel. Es a eso a lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Para que todo aquel que cree. El énfasis es un requisito para todos. Pero su redención no es para todos. Escúchenlo bien. El énfasis es para toda la humanidad. Pero su redención no es para todos. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. Tenemos que hablarle a las personas de Jesús. Ese es un misterio que no podemos comprender ni explicar. Yo no tengo la manera. Si usted viene a mí y me pregunta, pastor, dígame, ¿por qué Dios escogió a unos? ¿Por qué Dios nos ha concedido a nosotros su gracia? ¿Por qué no se la ha dado a mi mamá o a mi hermano o a mi tía, a mi papá, a mi hijo? ¿Por qué no se la ha dado? No sé, no tengo respuesta. Es un misterio. Es un misterio, iglesia. Pero lo que sí puedo decir es que si estás comprendiendo que necesitas arrepentirte como Nicodemo, que necesitas un Salvador porque no te puedes salvar a ti mismo, y que si comprendes que Jesús vino para redimir a pecadores, entonces lo que tienes que hacer es aferrarte a Él, agarrarte a Él y rogar al Padre que te permita conocer a su Hijo para perdón de tus pecados. Eso sí, eso es fundamental. Si tú estás aquí escuchando la enseñanza, si tú estás realmente comprendiendo cuál es tu condición caída y pecaminosa, y humillarte a los pies de Jesucristo y rogar, necesito a Jesucristo, es el único Salvador y necesito poner mi mirada en Él, pues realmente es algo maravilloso lo que puedes comprender. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los únicos que se van a aprovechar de eso, escúchalo bien, son los que creen. Mira el texto. Para que todo aquel que cree en Él. Es decir, no son todos. No son todos. Iglesia, permítame expresarme de esta manera. Tú puedes venir con tu esposo, con tu esposa. Puedes venir con tus hijos. Pero eso no significa de que seas salvo. El requisito es independiente, es individual. La salvación es completamente individual. Muchos cónyuges vienen con su cónyuge porque, amor, hay que ir a la iglesia. Sí, tenemos que darle gracias a Dios y cosas así. Pero eso no significa ser salvo. Eso es algo personal, algo donde nos muestra precisamente. Y observa, porque lo estoy mencionando, porque dice todo aquel que cree en Él. Los únicos que se van a aprovechar de esto son los que creen. Son los que creen. Y eso solo lo sabes tú. Eso lo sabe cada uno. Ahora, la palabra creer acá es un verbo que está en tiempo presente. Recuerda que el tiempo presente nos dice que es una acción que no nos dice cuándo termina, que se está ejecutando. Pero también está en una voz activa, y la voz activa nos recuerda que el sujeto está llevando a cabo esa acción. ¿Por qué hago esta explicación? Porque eso significa que el creer es algo constante y permanente. No es de que yo creo el domingo, que es el día de ir a la iglesia, pero el resto de la semana no me acuerdo absolutamente nada del Señor. Es un creer constante que me lleva a que yo necesito estar hablando con el Padre Celestial, dándole gracias por la obra de redención que ha llevado a favor mío, reconociendo que solamente es por los méritos de Cristo que nosotros
nos acercamos a Él. Significa realmente, ¿sí?, que no es aquel hombre como Nicodemo, que era un legalista, que estaba condenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él confiaba en sus propias obras de justicia. Nosotros no podemos confiar ni siquiera absolutamente en una obra tan grande como el mugre de mi uña del dedo pequeño. No, porque entonces la salvación más obras es condenación. Nosotros tenemos que ser como el pordiosero que no tiene absolutamente nada. Y que cuando les tiran la mano para darle comida, Él la extiende y dice, yo la recibo completamente. Es la misma manera con la salvación que Dios nos extiende. El único requisito realmente que nos muestra acá es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en tener esa fe en Cristo Jesús. Por supuesto que las obras vendrán después. Habrá un proceso de regeneración, ¿sí?, donde Dios va cambiándonos, transformándonos. Pero realmente cuando Jesús habla aquí de creer, es de poner completamente la confianza y la esperanza en Él. El proceso de santificación será diferente. Se manifestará en la vida diaria abandonando el pecado cada vez que vamos comprendiendo más la palabra. El creer es ver a Jesús como la única manera, el único perdón, donde hay perdón de pecados, donde Dios perdona toda mi maldad y donde anhelo obedecer la palabra de Dios para cada día parecerme más y más al Señor Jesucristo. Y solo hasta cuando parta de este mundo entenderé que Dios viene haciendo la obra en mí, que va renovando mi entendimiento, pero que cada día quiero caminar. Siempre estaré en ese proceso o estaremos en ese proceso a medida que se exponen más y más o nos exponemos más y más a la palabra. ¿Por qué? Porque esa fe lo que sí hace es que produce un fruto, produce obras. Pero el único requisito acá, que nos damos cuenta, obsérvalo, es que Él dice, para que todo aquel que cree en Él. Hay que creer es en Él. Pero ese creer es con un entendimiento, con una comprensión, conociendo más de esa obra que Él ha llevado a cabo, todo lo que Él ha llevado de manera perfecta. El único requisito es creer. No hay más requisito. Necesita comprender realmente lo que Cristo ha llevado a cabo. Y podríamos hablar, como ya lo he mencionado hace un momento, creer es mantener en tiempo presente nuestra confianza, nuestra esperanza únicamente en Jesucristo. No sé qué situación podamos llegar a vivir, pero cualquiera que sea, es decir, mi única esperanza se llama Jesucristo. No es ni mi empresa, no son mis riquezas, no es mi esposa, no son mis hijos, sino realmente es Jesucristo. No puede haber ningún tipo de confianza, no puede haber ningún tipo de esperanza en algo o en alguien aparte de Jesucristo. Eso es lo que nos está describiendo aquí la Escritura en creer. Cuando Jesús dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, la gente dice, no confía en el hombre porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No, pues realmente es una mala interpretación de ese texto. Porque lo que el Señor Jesucristo está diciendo es cuando tú pones tu confianza en alguien completamente diferente a mí, ¿sí? Es a eso a lo que se refería el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos como que nuestra vida puede cambiar, como que nuestra vida podemos tener seguridad, economía o cualquier otra cosa en alguien diferente completamente a Jesucristo. Este verbo en el tiempo en que está, como ya lo mencioné, nos enseña a mantener en todo momento presente que Cristo es el único Redentor, que solo Cristo es la justicia para llegar al Padre, que solo Cristo es el acceso al Padre Celestial y que es únicamente en los méritos. Nadie más en quien podamos confiar, nadie más en quien podamos creer, sino únicamente en Jesucristo. Y aquí encontramos la cuarta verdad en el texto, y es el resultado. Y aquí encontramos el resultado, míralo, aquí en el versículo, en la parte final. No se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y este es el resultado. Ahora, no se pierda, escúchalo bien, iglesia, esta es una expresión de Juan que está haciendo una gran declaración. ¿Y cuál es esa gran declaración? El Señor Jesucristo, pero Juan no lo está escribiendo, está afirmando que todo aquel que pone su esperanza en Cristo, su confianza en Cristo, no se va a perder. Obsérvalo, no se pierda, no se pierda. Ahora, ¿qué significa que no se pierda? Bueno, la realidad es que toda la humanidad está perdida, es lo que nos está diciendo. Toda la humanidad está perdida, iglesia. Va camino a la perdición, va camino a perderse eternamente. Si tú tienes hijos y no conocen del Señor, se van a perder. Si tú tienes padres y no conocen del Señor, se van a perder. ¿Sí? Si tú tienes hermanos y no conocen del Señor, se van a perder. Porque nos está declarando cuando dice acá, no se pierda. Bueno, aquí hay un contraste, un cambio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo entonces que hay otros que se van a perder. Pero que quienes ponen su confianza en Él no se van a perder. Y eso significa que van a ser destruidos. La palabra perder significa destrucción. El hombre va dirigido hacia el infierno. El hombre, la humanidad está dirigida a vivir la ira de Dios en la condenación eterna. Te lo recuerdo en el versículo 18, mi hermano. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, ya hay una condenación. Ya está declarada la condenación. No es que va a haber una condenación, no, ya está declarada por Dios la condenación. Dios ya lo ha declarado, hay una condenación para la humanidad. Y solo en Cristo hay perdón de pecado. Solo en nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser liberados de la ira de Dios que permanece sobre cada ser humano que no ha sido redimido en Cristo. Y es por eso que cada creyente viene a un lugar como esto a agradecer a Dios. Y yo sí deseo que ojalá usted lo pueda entender. Y discúlpeme ser tan directo. Usted puede ser un maestro en la escuela dominical. Usted puede quedarse allá atrás. Y usted puede decir, es que yo estoy con los niños. Pero si usted no viene realmente con la actitud de que usted lo primero que viene es a humillar su corazón, de que usted viene a decirle al Señor Jesucristo, gracias por la obra de redención que has llevado en mi vida. Ese es el motivo por el cual estoy aquí. Usted puede servir, usted puede ser un miembro oficial de la membresía de la iglesia, valga la redundancia. Y como lo enseñé en Mateo capítulo 13, y no conocer el reino de los cielos. En mi corazón realmente deseo que usted pueda comprender eso. Necesito realmente saber que me humillo, que debo humillarme, que debo mostrarme como nos lo muestra en los evangelios. Aquella mujer que llegó y entró a la casa y regó ese perfume de alabastro costoso a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y que nos dice la Escritura que ella con sus cabellos secaba los pies de nuestro Señor. Es decir, es una gratitud por lo que Dios ha hecho. No sé cuál sea la intención con la que tú vengas a un lugar de estos. Si sentirte bien contigo mismo o consigo mismo, de que ya fui a la iglesia, que tal vez ya dejé mi ofrenda, mi amado. No, por favor, no lo haga. Sino que usted venga con un corazón verdaderamente de entender que la iglesia del Señor ha sido la que fue redimida desde el pasado eterno, escogida por Dios para presentársela a su propio Hijo como su esposa, y que realmente desea vivir para honra y gloria del Señor. Vale la pena que miremos y revisemos si nuestra actitud es una actitud altiva, tal vez religiosa, sobrada, como si no pasara nada, y como si simplemente acentuando con nuestra cabeza el participar sin ser conscientes de lo que se está exponiendo.
Eso no es adoración, mas sin embargo decimos que venimos a este lugar para adorar al Señor. Eso no es reverencia, porque la reverencia tiene que ver con el respeto. No es rendir honor y gloria al que nos salvó y al que nos redimió con su sangre preciosa. Eso más bien es venir en nuestros propios méritos, creyendo que algo de lo que hacemos acá nos sirve para estar bien con Dios. Pero por el contrario, es pensar en su misericordia, es pensar en su gracia. Y es decir, ¿sabe una cosa? Estoy en este lugar por amor únicamente, por el amor que Dios ha extendido hacia mí. Que como bien lo declara Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Te animo a que revises tu actitud frente a la exposición de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Agradecidos contigo por tu misericordia, Señor, y por tu bondad. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, Señor. Es a Él a quien tú has enviado a este lugar, Señor, a esta tierra, que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Se despojó de su condición de ser igual a ti como cosa que aferrarse. Dejó de recibir esa adoración y esa exaltación en los lugares celestiales para venir a ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, en primer lugar, agradecerte por tanta bondad, agradecerte por tanta misericordia, agradecerte el que hayas extendido tu gracia sobre nosotros, el habernos dado ese regalo maravilloso. Te pedimos perdón, Señor, porque estamos esperando muchas veces más en esta vida y perdemos la perspectiva de la preciosura de Jesucristo, de tener lo más hermoso, lo que mejor podríamos recibir, lo más grande que podríamos recibir en esta vida, y es la salvación, Señor, que no merecíamos, pero que a ti te plació extendérnosla y concedernos, Señor, el ser redimidos. Gracias, gracias te damos, Señor. Rogamos por aquellos que no te conocen, por aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, por aquellos que todavía no hay ese efecto, Señor, de humillarse ni postrarse a los pies de Jesucristo y de reconocer, Señor, que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna, que solo en Él hay perdón de pecados, Señor, y consagrar sus vidas a Él como una ofrenda grata, Rey de Gloria. Señor, ayúdanos, Padre, en el caminar cada día, Señor, en el trasegar diario, para que podamos honrar tu nombre de manera como tú eres digno de recibirlo. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.